Bienvenidos a esta última parte del módulo de herramientas de gestión, en el que vamos a ver el futuro de las instituciones políticas, ¿sí? Y la tecnología, todo eso que a ustedes les encanta. Así que Manuel y Gonzalo son los que van a disertar, así que chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar, y todo suyo. Arranco yo, vamos a tratar de organizar la presentación para que conversemos los dos con ustedes un poco. Gracias María Laura por la presentación y por el espacio, primero que nada, y gracias a todos y a todas por escucharnos. Anticipadamente ya les agradezco, sobre todo en esta jornada tan fría y tan difícil, me imagino, para estar a esta hora después de nuestras jornadas laborales, estando presente justamente acá. Bueno, me presento un poquito más. Como habrán visto, soy Gonzalo Bronquistinos, soy licenciado en Ciencia Política, con una especialización en diseño y gestión en diseño y evaluación de políticas públicas y una en gestión local y desarrollo territorial. Y también va a estar presente con nosotros, que también forma parte del equipo del programa de instituciones políticas del CIPEC, Manuel Bertazo. Manu, no sé si querés presentarte y después ya le damos inicio a la presentación más formal. Sí, buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, estaba con problemas para desmutearme, perdón. Bueno, mucho gusto, muchas gracias María Laura y a todo el equipo del programa por recibirnos una vez más, y bueno, a todos ustedes por estar acá hoy escuchándonos. Yo soy Manuel Bertazo, como les decía Gonzalo, soy parte del equipo de instituciones políticas de CIPEC y soy licenciado en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, es un placer para nosotros estar hoy acá de vuelta. Yo había participado en alguna instancia anterior del taller, así que creo que algunos de ustedes ya los he cruzado. En primer lugar, sabemos que han tenido experiencia con CIPEC en el pasado y ya han tenido algunas instancias en donde nos hemos conocido, pero queríamos contarles primero un poco de cuál es nuestra tarea o cuál es nuestra búsqueda dentro del programa de instituciones políticas y qué es lo que queremos hacer para que entiendan un poco, a partir de una serie de objetivos estratégicos que tenemos nosotros, el interés en esta cuestión del futuro de la política que venimos a presentar con ustedes hoy. En el programa de instituciones políticas buscamos promover reformas que contribuyan a democratizar la forma en la que se accede al poder y que se toman decisiones en el sistema político argentino. Y un poco esta búsqueda, este objetivo un poco ambicioso, lo queremos hacer a través de 3 objetivos estratégicos principales. Uy, creo que ahí... Gonza, no sé si se dejó de compartir o es la mía. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perdón. Sí, se está compartiendo. Fue mi computadora entonces que se bajó, perdón. Bueno, vuelvo un poco a eso. El primer objetivo estratégico, que está directamente relacionado con este taller del futuro de la política que venimos a dar, tiene que ver con la adaptación digital de la política. Y allí lo que buscamos promover es el uso responsable de tecnología en los procesos de toma de decisión y también en la relación entre representantes y representados, garantizando de esta forma cuestiones que consideramos centrales para los procesos políticos, como la transparencia, la integridad y la igualdad al acceso. Nuestro segundo eje estratégico en el programa tiene que ver con la ampliación y la consolidación de derechos, y allí lo que buscamos hacer es impulsar políticas y políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a los espacios de decisión y a la participación. También haciendo un foco muy grande en evitar o generar información acerca de desigualdades que suelen haber en el acceso a estos espacios de decisión. Y por último, el tercer eje estratégico de nuestro programa, que se relaciona más con un taller que dimos acá con ustedes hace unas semanas, ya hace unos meses en realidad, sobre las reglas electorales en el país, tiene que ver con la adopción de reformas políticas basadas en la evidencia. Y en este tercer eje nosotros lo que buscamos es promover la generación y el uso de información clara, confiable, de evidencia, para que se implementen reformas institucionales en la Argentina, y acá se relaciona mucho nuestro trabajo con el análisis sobre los procesos electorales a nivel nacional y a nivel provincial, el funcionamiento del Congreso, que es una cuestión que hoy
vamos a compartir con ustedes a partir de la adaptación digital del Congreso, y también con el sistema judicial argentino en general, ¿no? Como este tercer eje de reformas institucionales. A continuación, les queríamos mostrar un poco la agenda de hoy, Gonza. Sí, ahí aprovecho y me meto antes de darle ya la continuidad a Manu, que quien va a exponer en la primera parte. Más allá de un poco, o en línea con lo que les comentaba Manu sobre nuestro objetivo dentro del programa de instituciones políticas, bueno, dos instituciones políticas centrales, y que seguramente tendrán en la cabeza cuando piensan justamente en relación a estos temas, son los partidos políticos por un lado, y por el otro lado el funcionamiento del Congreso, y en ese contexto entonces es en donde tenemos pensado exponer el día de hoy. Lo que vamos a trabajar entonces en relación a estas dos instituciones centrales tiene que ver obviamente con la coyuntura y con cómo el contexto de la pandemia seguramente potenció algunas dinámicas que venían preexistiendo y que tenían que ver con la modernización, la actualización y la modificación de algunas cuestiones o algunas dinámicas dentro de estas dos instituciones. Pero más allá de la coyuntura, que obviamente la vamos a tocar y es un tema que nos interesa, y entonces ahí vamos a hablar un poco sobre cómo los partidos políticos, por un lado, y los congresos, por otro, lograron adaptarse y lograron entonces ayornarse a esta gran cuestión. No queremos únicamente quedarnos ahí, y queremos tratar de hacer el ejercicio de reflexionar y pensar más allá de esto, o en el post-COVID, entendiendo que el proceso, digamos, de modificación o de alteración del funcionamiento de estas dos instituciones va a seguir sucediendo. Bueno, queremos entonces también pensar en el devenir y en el futuro. Entonces, por eso un poco el nombre del taller, ¿no?, del día de hoy, el futuro de las instituciones políticas. En ese gran contexto nos vamos a mover. La idea es que hacerlo dinámico, y entonces, digamos, aprovechando también el clima fresco, romper el hielo con ustedes y conversar con ustedes y que intervengan. Vamos a hacer estos dos bloques, uno de partidos políticos, el otro de congresos. En el medio vamos a proponerles algunas actividades para que se haga un poco más conversado. Y bueno, esperemos que les sea útil y les sea sobre todo enriquecedor e interesante nuestra participación y nuestra exposición. Ahora sí, me callo por mi parte y los dejo con Manu, y en un rato vuelvo yo también. Bueno, muchas gracias, Gonza, y de vuelta, gracias a todos por estar acá. Bueno, voy a arrancar entonces yo con la primera de estas dos instituciones políticas centrales en los sistemas democráticos, como sabrán, que son los partidos y las agrupaciones políticas. Así que quisiéramos compartir con ustedes, también a método de disparadores de conversación y de discusión en un espacio posterior que vamos a generar, algunos datos sobre cómo fue la adaptación de los partidos políticos dentro del contexto de la pandemia. A diferencia de los congresos y las legislaturas, que es la otra institución que vamos a ver después, los partidos políticos, como se imaginarán, son un grupo mucho más heterogéneo, por lo que extraer conclusiones generales y recomendaciones de este tipo es un poco más difícil. Lo que sí sabemos, a partir de nuestro estudio y desde el trabajo de CIPEC, es que el contexto de pandemia y la incorporación de tecnología afectó y afecta. Esto es importante que pensemos que es todo un proceso muy reciente. Si bien hay cuestiones que, como decía Gonza, venían sucediendo hace un tiempo, la pandemia aceleró muchos de estos procesos, y creemos que la incorporación de tecnología podría presentar una oportunidad para reemplazar algunas cuestiones de lo presencial y adaptar algunos procesos internos de los partidos. Y eso es un poco lo que nos interesa. A grandes rasgos, antes de la pandemia, antes de la irrupción de COVID el año pasado, durante el 2020, había pocos casos de los partidos, en partidos latinoamericanos, que proclamaran la importancia de la participación digital, de la participación ciudadana digital o a través de Internet. Incluso los trabajos académicos que nosotros hemos hecho un seguimiento y que nos interesan también, previo a las pandemias sobre partidos políticos en América Latina, piensen que estos datos que les estamos por compartir ahora tienen que ver con la adaptación de los partidos de América Latina, de la región. Los trabajos académicos previos, como les decía, no suelen enfocarse, con algunas pocas excepciones,
en la dimensión digital o en la dimensión tecnológica de la vida partidaria. Creemos que toda esta discusión que estamos desarrollando con ustedes y las adaptaciones de las agrupaciones políticas es particularmente relevante en este contexto de 2021, en donde no solamente nos seguimos viendo afectados por la pandemia, sino que se están desarrollando una serie de procesos electorales en toda la región, en América Latina, y en Argentina también, como sabrán, ¿no? De cara a las elecciones en los próximos meses nacionales y en muchos de los distritos también a nivel provincial. Entonces, dentro de los múltiples actores cuya participación y coordinación es necesaria para el desarrollo de las elecciones, de los procesos electorales, los partidos políticos son uno de los centrales de ellos. Entonces, creemos que esta discusión cobra particular relevancia, porque los partidos se ven frente a un desafío de tener que repensar muchas de sus actividades en un contexto en donde las restricciones por la pandemia, como todos estamos al tanto, ponen límites sobre la movilización, la aglomeración de personas, y muchas de estas actividades centrales para la vida partidaria, que están altamente relacionadas con los periodos de campaña, por ejemplo. Así que luego de esta pequeña introducción sobre qué queremos ver con los partidos, o cuál es el análisis que hemos estado llevando a cabo en los últimos meses, en esta tabla que están viendo en pantalla, entiendo, les compartimos un relevamiento que hicimos desde CIPEC el año pasado, en el 2020, sobre 62 partidos políticos de 15 países de la región. En la primera columna pueden ver los países, y lo que hicimos en este trabajo fue revisar los sitios web oficiales de estos partidos. Elegimos los partidos que tenían representación legislativa y habían obtenido resultados significativos en la última elección, y revisamos sus sitios web oficiales, y revisamos también sus cuentas de redes sociales, en particular Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Queríamos entender un poco cuán preparados estaban para esta transición a la virtualidad que se estaba dando, y cómo impactaban las actividades de los partidos. En esta tabla que pueden ver en pantalla, los datos son actualizados a finales de septiembre del 2020, y están los resultados agregados por país. Eso quiere decir que el número entre paréntesis que ven al lado de cada país es la cantidad de partidos o organizaciones que relevamos por país. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vimos en este trabajo, que ahora le vamos a pasar por chat también el link al informe en general, por si alguno quiere después indagar un poco más en él, o está interesado o interesada, es que generalmente los partidos reaccionaron acentuando una tendencia que ya se venía dando, que era un uso más intensivo de las herramientas digitales para la comunicación con el electorado. Entonces, ahí podemos ver en la columna número 3 que el 48% de los 62 partidos que relevamos ofrecían charlas, seminarios y debates de forma digital online, ¿no? Que es algo, como ustedes se imaginarán, y que han estado, quienes hayan estado un poco en contacto con esto, fue un crecimiento exponencial que se dio durante la pandemia de ofrecer esto mismo, ¿no? Talleres por Zoom, como nosotros mismos estamos ahora reunidos, charlas virtuales, Instagram Live, y ese tipo de comunicación para con el electorado. Por otro lado, vimos que un 21% ofrecían cursos de formación específica a través de plataformas de entrenamiento online. Esa es la columna número 7 de la slide que están viendo. Pero no observamos un patrón claro hacia la adopción de iniciativas innovadoras integrales a lo largo de todas sus actividades. La afiliación a los partidos, que es la columna 6, fue una actividad común, pero en muchos casos de lo que vimos es que la posibilidad de afiliarse a partidos de forma digital era parcial. Quiere decir que muchos ofrecían, por ejemplo, descargar formularios de forma online, o completar una parte del proceso a través de sus plataformas digitales, pero el proceso de afiliarse al partido culminaba de manera presencial. Entonces eso también nos parecía que era un dato interesante para destacar y para compartir. Los casos de partidos que utilizaron actividades interactivas, como lo llamábamos, que lo pueden ver en la columna número 8,
son muy escasos, solo un 13%. Y actividades interactivas nos referimos a formas de que haya un ida y vuelta entre los interesados, entre los afiliados, entre la ciudadanía y los partidos, y la mayoría de los que lo hacían era a través de chatbots que ya estaban programados para responder preguntas preestablecidas, o había espacios para generar consultas muy puntuales, ¿no? Es decir, era como una comunicación muy unidireccional. Esto nos parecía muy interesante porque no observamos lo que llamamos una transformación a formas horizontales de participación. Sigue siendo un vínculo muy vertical, muy unidireccional desde el partido hacia sus afiliados, o desde el partido hacia sus electores, hacia la ciudadanía. Y este es un punto interesante a debatir, porque hay mucha gente que habla de los procesos de incorporación de tecnología, y a partir de la revolución del Internet, como se vaticinaba mucho esto de horizontalizar los espacios de participación, ¿no? Y hay muchas expectativas con respecto a eso, con respecto a las posibilidades que trae el uso de las tecnologías. Y en este caso, Lo perdimos. Se cortó, se nos fue. Se nos fue Manu, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si mientras vuelve, la ventaja de ser dos, no sé si está por ahí, pero la ventaja de ser dos nos permite poder seguir en la presentación, ¿no? Un poco en términos generales, retomando hasta que él regrese, lo que él estaba comentando, ¿no? Es que de alguna manera lo que se veía, o la perspectiva que se percibía en América Latina, básicamente era que la participación en términos generales, o el espacio de participación que brindaban los partidos políticos, era de alguna manera, digamos, no era lo suficientemente profunda como para garantizar, dado el contexto de la pandemia, un vínculo lo suficientemente aceitado, ¿no? entre partidos políticos por un lado y ciudadanía por el otro, entendiendo también que el rol de los partidos políticos en general es muy relevante para canalizar y obtener entonces en ese sentido la demanda de la ciudadanía, y para estar atento a la ciudadanía y a su vínculo, y en términos más particulares todavía, en pleno contexto COVID, para vehiculizar, ¿no?, las demandas y las cuestiones que podían emanar de la sociedad. Entonces, en ese contexto, el gran dato que podemos tomar de nuestro diagnóstico general tiene que ver con que en la región, sacando algunas contadas excepciones, no había sucedido, por lo menos hasta que nosotros hicimos este diagnóstico, un paso o un avance tecnológico lo suficientemente relevante como para que nosotros podamos decir las demandas de la sociedad estaban lo suficientemente canalizadas, digamos, sin esta variable tan relevante para nosotros, que es la de sociabilizar en la calle, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Gonza, hola. Ahí estás. Perdón, se me cayó, estoy sin cámara porque me parece que es algo de mi conexión, disculpen, no sé hasta dónde me pudieron escuchar. Yo ahí terminé con esta presentación, con esta slide, así que avanzamos con lo siguiente, no hay problema. Perfecto, gracias. Disculpen, voy a estar sin cámara unos minutos, por lo menos por los... Bueno, gracias Gonza por cubrir eso. Ahora, volviendo un poco a este estudio que les decíamos que realizamos el año pasado desde CIPEC sobre las adaptaciones de los partidos y de los congresos, también lo que hicimos fue consultar a dirigentes partidarios de 9 países de la región de Latinoamérica para conocer su percepción sobre la adaptación de los partidos durante la pandemia. Y respondieron a nuestro cuestionario, esta encuesta que llevamos a cabo en agosto, 55 legisladores, y le hicimos preguntas sobre todo por el reemplazo de actividades presenciales por herramientas virtuales para 6 actividades partidarias, que son las 6 actividades que pueden ver ahí en pantalla. Entonces, en este primer gráfico les queremos mostrar si se incorporó o no tecnología en los partidos, en estas 6 actividades, y cómo afectó su desarrollo. O sea, cuál es la percepción de los representantes partidarios según la incorporación de tecnología. En primer lugar, vemos que un 45% de los consultados que nos respondieron indicaron que la difusión al público mejora.
mientras que para el 35% resulta equivalente al estado de las cosas anterior. Eso lo pueden ver en la barra número 3. En cambio, la movilización de votantes, creo que es un poco lo que hablaba Gonza recién cuando entré de vuelta, aparece en un extremo opuesto, que se presenta como un desafío especialmente problemático en el marco de la emergencia sanitaria frente a las restricciones. Un 37% dice que empeora, ahí lo pueden ver en amarillo en la pantalla. Y esto, bueno, por supuesto tiene sentido al considerar la importancia que tiene la presencia en el territorio para las agrupaciones políticas. Por otro lado, en las actividades que están más relacionadas con la vida interna de los partidos, pudimos ver expectativas heterogéneas según la actividad a la que preguntáramos. Las actividades que reciben mayores respuestas favorables en esta evaluación que hicimos tienen que ver con las actividades de comunicación con activistas y afiliados, en la barra número 2, y las actividades internas de debate y capacitación. De vuelta, estas actividades internas de debate y capacitación muchas veces tenían que ver con seminarios online, espacios de Zoom, de discusión y demás. Allí un 53 y un 49% de los legisladores, respectivamente, dijeron observar una mejora a partir de la pandemia y del uso de las herramientas tecnológicas, que es la cuestión que estamos analizando. Finalmente, nos parecía importante también destacar un dato más de estas percepciones de los legisladores y las legisladoras, es que el 32% de ellos optó por no responder, eso lo pueden ver en la última barra, cómo considerará que impactará la pandemia en la recaudación de fondos, que es una de las actividades no más problemáticas para esto. Y por supuesto esto también puede deberse a las incertidumbres que rodeaban los escenarios electorales alrededor de la época en la que estábamos llevando a cabo esta encuesta, ¿no? Como les decía antes, el escenario electoral de América Latina desde el 2020, bastante extenso, hubo varias elecciones y a medida que fueron pasando los meses se fueron generando nuevas incorporaciones y nuevas modificaciones, y esto era en un estadio todavía primario de la pandemia, así que también creemos que estas percepciones, por supuesto, van cambiando a lo largo del tiempo. Ahora sí que no tengo el chat. Ya, perfecto. Gracias, Gonzalo. En la misma encuesta de representantes de partidos que les mencionaba, les preguntamos sobre qué creían que ocurrirá en el momento en que sea posible regresar a la presencialidad de una mayor forma, ¿no? Y para todas las actividades vemos que predomina un esquema mixto, en donde se combina presencialidad y virtualidad. Pero sobre todo, para las actividades de comunicación, difusión y actividad de debate, alrededor de un 70% en todas ellas, respondieron que predominaría un esquema mixto en sus partidos. Los dirigentes que respondieron a esta encuesta creían eso. Estos números lo que nos hacen es señalar la importancia que adquieren los medios virtuales, y un poco lo que decíamos antes, de que la pandemia viene a acelerar de forma drástica algunos procesos que ya se estaban dando. Por eso también nos interesa pensar y debatir sobre qué de esto se va a mantener en el largo plazo, ¿no? En un momento post-pandémico que esperemos sea pronto. Pero sin embargo, en este relevamiento de partidos latinoamericanos, al menos, las transformaciones que observamos no modificaban sustancialmente las cuestiones como la forma en la que se toma decisiones dentro de un partido. Entonces, creemos que en lugar de transformar el funcionamiento, sino lo que hizo la tecnología fue permitir, en gran medida, que se reproduzcan en el plano virtual las estructuras y las prácticas que operaban previamente de forma presencial, que es un poco también asociado con lo que yo les comentaba antes de los canales de participación tan unilateral y no tan horizontalizados, ¿no? Así que esta serie de datos buscaba dar cuenta un poco de esta conclusión a la que llegamos en su momento. Y para cerrar con el tema partidos, y antes de meternos a lo que tiene que ver con las legislaturas y el Congreso, queríamos abrir un poco los micrófonos o el espacio para que alguien haga comentarios o si tiene alguna pregunta. Entiendo que parte de la gente del programa tal vez tiene algo de experiencia
militar en algún partido, o en trabajar o participar en alguna agrupación política, así que sería siempre muy interesante escuchar sus experiencias, pero también con Gonza queríamos compartirles por el chat una pequeña actividad que son 2 minutos, son 3 preguntas rápidas a través de Google Forms, que nos gustaría respondan y podamos utilizar para abrir un poco unos minutos de conversación y de debate sobre esta cuestión de los partidos, si les parece. Yo leo, si quieren, les parece, leo la pregunta y más o menos leo el resultado agregado y ahí sí los empezamos a escuchar ustedes, así se hace como más conversado. La primera pregunta decía lo siguiente: distintos partidos latinoamericanos incorporaron tecnología para mediar algunas de sus actividades durante la pandemia, que es un poco lo que estábamos mirando, ¿no? ¿Pueden estas experiencias modificar la relación entre la ciudadanía y líderes partidarios a futuro? La gran mayoría de ustedes, un 70%, un 68,8%, dice que sí, que la incorporación de tecnología puede horizontalizar la comunicación. Un 25% dice que sí, que el mayor uso de herramientas tales como las redes sociales tiende a personalizar más también el vínculo. Por ahora ninguno se inclinó por el no, y hay algunos que se inclinaron por el no sabe. Entonces, si quiere intervenir alguien, algún comentario para hacer. Yo, buenas noches, tardes. Por ahí lo que diría en este caso, en esta pregunta, era que queda también en la dirigencia política, en las cúpulas y demás, dejar de lado su ego y demás para poder darle participación a nuevos actores y demás. Creo que ese también es el desafío, convencer a esa gente de que nuevos actores se hagan protagonistas del partido y demás, y trabajar en conjunto. Creo que también es parte del camino, ¿no? Sí, Francisco, ¿no? Sí. Y buenísimo, Francisco, gracias. ¿Y qué te imaginas como nuevos actores? ¿Qué otros actores te parece que podrían aprovechar esto de las herramientas digitales o las oportunidades que generan esas? Quizá la cercanía que tenemos los jóvenes y las jóvenes con la tecnología también nos dio esa posibilidad a nosotros de quizá estar más empapados del tema y poder conversar desde otro lado, que quizás en otros puntos de vista, si no se lo decía alguien en momentos de campaña, no utilizaban este tipo de herramientas, creo yo, o si la pandemia no venía, no se volcaban a este tipo de herramientas, ¿no? Claro, perfecto. Gonza, ¿querés pasar a la siguiente? A ver si vemos algún patrón claro. Dale, ahí la siguiente es: ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? Y las voy a leer en orden de acuerdo de ustedes. La opción con más respuestas es que hacia el futuro los partidos políticos están algo preparados para incorporar la tecnología en lo que refiere a su rol como organización. En segundo lugar, que los partidos políticos no están preparados para incorporar tecnología, dado que no usan herramientas tecnológicas en profundidad. Y en tercer lugar, última, digamos, en este caso, en función de las prioridades de ustedes o las definiciones de ustedes, que hacia el futuro los partidos políticos están muy preparados, que sería como la que mayor peso pone de las tres sobre la preparación. Digamos, como en términos generales el diagnóstico de ustedes es que están algo o poco preparados de cara hacia el futuro. Sí, el diagnóstico acá parece coincidir un poco con lo que decíamos recién, ¿no? Que la mayoría parece creer que solo lo van a usar para comunicarse con el electorado. Me genera la pregunta de si creen que deberían los partidos y las agrupaciones avanzar hacia otras formas al uso de tecnología más allá de comunicarse con el electorado, sino también para actividades internas o para otras cosas, o creen que no es necesario eso, que hay que mantener la cuestión presencial en esto de la participación política partidaria y en esto de porque tal vez es eso, como no están de acuerdo, pero tampoco creen que tengan que hacer eso, ¿no? O que las redes sociales y que las herramientas tecnológicas que se están introduciendo en los últimos años, está bien que solo sea para la difusión de los mensajes de los partidos y para que se comuniquen con
con el electorado. ¿Alguien tiene alguna idea o algo que reaccionar a esto? Yo creo que, hola, ¿cómo va? Hola, mucho Saludo a gusto. todos. Yo creo que la tecnología lo que ha ayudado es a acercarnos, o sea, a todos en general, a acercarnos mucho más a los partidos políticos, porque antes quizás los que tenían acceso era gente que estaba en el tema. Y hoy me parece que con las redes sociales y un poco el uso de la tecnología ha ayudado a que quizás ponen una publicidad y puede llegar, o sea, tener un alcance mayor de que gente que quizás nunca se había metido en política o por ahí le interesaba más o menos, hoy pueda ver que tiene acceso, que puede por ahí participar de una reunión de Zoom. Si bien sí me parece súper importante lo que es presencial, pero me parece que lo que es la tecnología ha ayudado a eso, a que gente que era lo que decía Francisco, que recién hablaba, creo, que por ahí esto ha ayudado un montón eso, a que los jóvenes nos acerquemos, que podamos involucrarnos más y que por ahí podamos plantear distintas cuestiones que nos interesan sobre la política o sobre los partidos políticos. Me parece que como que antes era como muy frío, mucha gente grande, hoy los jóvenes es como que nos metemos más, creo que para mí por lo menos va un poco por ahí. Creo que es hacia el futuro, están más o menos preparados, pero creo que la pandemia es como que los obligó a meterse y a meter en sus partidos mucho la tecnología. Por ahí antes no era algo que utilizaban tanto. Buenísimo, Antonella, muchas gracias. Sí, tal cual, estoy muy de acuerdo. Veo que Evelyn en el chat comenta, por si no sé si llegaron a verlo, que tiene que ser la tecnología una parte activa como herramienta de trabajo y comunicación, pero sin dejar de lado lo presencial, ¿no? Un poco el esquema mixto que hablábamos antes. Tal cual. Hay actividades en particular sobre las actividades de las organizaciones que parece mucho más difícil reemplazar la presencialidad, ¿no? Este es un gran desafío para el año electoral, como les decíamos, que cómo van a ser las campañas, cómo están siendo las campañas, cuánto mayor componente electoral tiene y cuántos nuevos desafíos genera ese componente electoral, como cuestiones que tienen que ver con la desinformación, las fake news, bueno, el acceso a la información, también presenta nuevas variables a considerar que nos interesan mucho, pero estoy muy de acuerdo con esto del acercamiento de los grupos jóvenes, al menos. Nos queda una última pregunta antes de seguir, si quieren, y Gonza, te doy la palabra. Dale. La tercera pregunta era, en el caso de Neuquén, ¿qué alcance y limitaciones considera que tiene el uso de herramientas de comunicación digitales de parte de los partidos? Y también, digamos, las opciones se dividen bastante entre las tres alternativas, las respuestas de ustedes, pero mayoritariamente lo que nos comentaban ustedes es que aunque la inmensa mayoría de los electores tiene acceso a dispositivos digitales, una comunicación plena requiere, perdón que no lo termino, requiere del trabajo, perdonen que, ahí está. No sé, Manu, si me querés ayudar con terminar no lo llego a ver de acá. Sí, yo estoy con el mismo problema en el mío, espera. Dice que si requiere un trabajo cara a cara. Perfecto, sí, requiere el trabajo cara a cara. La en el segunda terreno, opción, sí. La segunda alternativa con más votos es no poder realizar encuentros en el territorio, es una gran limitación para poder comunicarse con los votantes. Y la tercera, la opción menos votada por ahora, que no tiene limitaciones, que los mensajes políticos pueden llegar de igual modo a todos los electores por medios digitales. Bueno, y ahí, ¿qué les parece? ¿Alguien quiere hacer una intervención? Que esta tiene más que ver con su realidad provincial y cómo ven ustedes el alcance. Yo voté, hola, ¿qué tal? Perdón. Voté que no tiene limitación porque creo que es un recurso, el de la segmentación particularmente, que los partidos políticos no exprimen al máximo en Neuquén. Creo que hay mucho de ir a visitar al vecino que es sumamente valioso, pero que se pierde un montón de comunicación horizontal por medio de las redes. Incluso creo que la mayoría de los políticos neuquinos tienen un mensaje muy, muy llano. Presenté esto de una forma muy, muy fría. Creo que falta mucho community manager acá.
Mirá, qué interesante eso, Pablo. ¿Y hay alguno que pensás que es por desconocimiento o por falta de recursos o por desinterés? O sea, ¿les funciona así? ¿O hay algún partido que sí puedas destacar, como algún caso que sí utilice mejor este canal de las redes, como vos decís? En lo personal creo que se subestima un poco el recurso. No sé si hay mucho clic en la cabeza de la importancia. Creo que el partido oficialista es el mejorcito en términos de comunicación, pero me parece que queda muchísimo por hacer. Siempre uno compara con Capital Federal y la verdad que son dos mundos distintos en términos virtuales. eh, los roles que tienen las redes a la hora de comunicar la política pública. Creo que acá se desaprovechan recursos de forma abismal, pero bueno, me imagino que es una cuestión de tiempo para que empiece a ser una herramienta tan relevante como para mí lo es. Y viste, perdón, te hago la última pregunta, me interesó mucho que dijiste. ¿Viste algún cambio en estos últimos 12 meses o no el suficiente? Sí, creo que hay una tendencia a adaptarse cada vez más, pero de nuevo, estamos cerca de las campañas y salvo Claro. algún que otro candidato, no ves que la segmentación funcione. Y yo creo que no se le dedican recursos, que eso es lo paradójico, porque generalmente hacer una campaña en redes sociales no es tan caro como hacer otras cosas que implican movimiento humano, etcétera, etcétera. Yo Claro, creo que ahí los partidos políticos desaprovechan recursos, sinceramente. buenísimo, muy interesante. ¿Alguien quiere responder algo de eso de Pablo antes de que pasemos a la siguiente sección? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Carlos, ¿no? Sí, buenas noches a Buenas todos y noches. todas. No, yo en coincidencia con Pablo, esto que él decía que hay políticos partidos políticos que subestiman el tema de las redes sociales y esto, o las campañas en redes sociales, yo lo vi mucho en las elecciones presidenciales del 2015, porque para mí el partido a nivel nacional que mejor hace funcionar esto es bueno, el PRO, Cambiemos, como se llame ahora. Pero recuerdo que el peronismo en el 2015 no utilizaba las redes sociales básicamente y era todavía la campaña cara a cara, que no está mal. O sea, para mí, yo creo que voté que se tiene que hacer o sea, la campaña en redes sociales, pero también el cara a cara, porque mucha gente grande no usa redes sociales y todavía sí sirve esto de la presencialidad, sirve, queramos o no, sirve. Pero, pero el PRO me acuerdo que sacó una ventaja abismal en eso, y yo lo hablaba con alguien que participaba en el partido, y yo le decía, hizo una diferencia enorme metiéndole, como decía Pablo, plata, y él me decía, no es tanta plata. O sea, es contratar 5 personas capaz que te manejan las cuentas y subir cosas, retuitear lo que subió Macri, lo que subió Vidal, lo que subió, y ya está. Era eso. Y el peronismo, nada, yo veía las redes del peronismo, era como vacío, o sea, no había nada, y después como que el peronismo lo va intentando hacer, pero, por ejemplo, pandemia, tampoco veo que hubo un avance dentro del peronismo, que es el partido histórico de la Argentina, de mejorar la comunicación por redes. Capaz que en Neuquén sí el MPN mejoró mucho en este año, pero años luz, como dice Pablo, de la reta en Buenos Aires, por ejemplo, que me parece que tiene un equipo espectacular en lo que es comunicación por redes. Perfecto. Gracias, Carlos. Buenísimo. Ahí creo que Agustina tiene la mano levantada y te doy la palabra, pero me acordé cuando hablaste esto de los recursos o el gasto. Hace poco leí un newsletter, ahora se los voy a buscar el link y pasárselos, o después siempre les acercamos unos links a través de María Laura, que hablaba sobre cómo reportan las campañas, los gastos en campañas digitales, ¿no? En los partidos. Y era para la elección del 2019, si no me equivoco, las presidenciales del 2019. Y comparaban eso, la agrupación Juntos por el Cambio y Frente de Todos,
cuánto habían reportado a la Cámara Nacional Electoral del gasto sobre campañas digitales. Y nada, es una cosa nueva, como una variable nueva, un dato nuevo, que está bueno que estemos atentos a los que nos interesa eso en los próximos años, ¿no? Y cómo va a ir cambiando esto en las próximas elecciones presidenciales, por ejemplo, porque algo que venimos viendo y que estamos medio de acuerdo todos es esto que adquiere una mayor relevancia, ¿no? Ya medio que no se puede frenar esto del gasto en campañas digitales. Así que, Agustina, perdón, creo que levantaste la mano, ¿puede ser? Agustina Villarruel. Sí, yo había levantado la mano. Justo que escuchaba a mi compañero decir sobre contratar a personas para manejar las redes sociales. Yo con estos últimos años, 2 años para atrás, 3, con un amigo nos hemos metido mucho en lo que son los derechos y cómo trabajan todas las organizaciones que están centradas en la juventud. Y vimos que no todos tienen la capacidad para manejar las redes sociales, porque suben cosas, pero no suben cosas llamativas que realmente le interesa a la gente. Entonces, cuando pasan las publicaciones o las historias, las pasan súper rápido, como que a la gente no le suele importar porque justamente no son llamativas, son apagadas o tienen demasiada información en una imagen y la gente no se mete en eso. Lo hemos estado viendo con mi amigo en los partidos políticos también y vemos cómo suelen tener una mala llegada a la gente por no saber utilizar bien las redes sociales o no contratar a la gente capacitada para esto mismo. Claro, sí, tiene sentido. Va un poco en línea con lo que decía Paula, ¿no? Del desconocimiento por ahora de muchas agrupaciones y de que no están explotando este recurso como creen que se debería explotar. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Yo Gracias aprovecho ahí a hacer un comentario, perdón, un poco como oyente y otro poco como disertante. Me tocó investigar en su momento en la elección del 2015 en relación a esta cuestión, digamos, pero más vinculada no solamente a la tecnología, sino al acercamiento y al posicionamiento político de las dos figuras que competían por la gobernación de Río Negro en el año 2015, provincia vecina de ustedes. Y había no sé si recuerdan quiénes eran los candidatos en ese momento, pero los dos candidatos que competían eran Beretilnek y Miguel Pichetto por el Partido Justicialista. Y en ese momento, la particularidad era que Pichetto, lo recuerdo bastante claramente en relación a esto que mencionamos, o no tenía redes sociales o tenía redes sociales como muy subutilizadas, y era toda una particularidad que un candidato a gobernador elija no expresarse por ese medio, digamos. Y era toda una particularidad como muy interesante, y cómo Beretilnek de algún modo también desde un acercamiento más provincial y con una estética en su campaña, con una retórica mucho más provincializada, hacía como valer esa distinción y esa diferencia para generar un acercamiento desde otro lado, ¿no? Algo que recuerdo como hay un gráfico que podía ilustrar un poco más la discusión. Yo quería aportar algo más. Me parece que, bueno, con respecto a lo que decía Pablo y decía, creo que Agustina, me parece que está como muy, como el trabajo de la comunicación de los políticos, está como, lo subestiman mucho, y por eso me parece que por ahí no se contrata a la gente realmente capacitada para hacer el trabajo, se le da poca atención quizás. Y con respecto a lo que decía Gonzalo sobre comunicar, por ahí el acercamiento que vos puedas tener con la gente y comunicar ciertas cosas por redes sociales, sí es real, lo de Pichetto, que no tenía, o quizás había abierto, hay muchos políticos que abren sus redes solamente cuando se postulan a algo. O sea, obviamente creo que hay que tener un trabajo previo, hay que tener o sea, si bien en su ciudad o en su localidad o en el lugar donde se postulan, lo más probable es que sean conocidos, pero también hay mucha gente joven que es la que más consume redes sociales, que por ahí no los conoce, que también votan, por ahí chicos de entre 18 y 24 años que son los que más están en redes sociales. Es como que no los conocen, al no
al no tener como participación en redes sociales estos políticos que recién abren sus cuentas, me parece que también es esto, subestimar a la juventud y no darle como el lugar que realmente tienen. Y creo que hoy, con el tema de, bueno, lo ambiental, de por ahí, bueno, muchas cuestiones o muchas temáticas que tienen que ver con los jóvenes, es como que eso, tampoco se involucran, los políticos no se involucran con esas temáticas. Por ejemplo, yo ahora lo que veo que el MPN está haciendo mucho es el tema de todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Bueno, esto de las reuniones de jóvenes está buenísimo porque le dan más participación y se les da como la suficiente atención que también los jóvenes necesitamos, que se nos escuche y que se valore la opinión. Como que brinda cierto grado de horizontalidad y de que uno pueda participar y de brindar por ahí su opinión o lo que piensa. Me parece como que en cuestiones de redes sociales como que hay que darle hay que valorarlo como algo muy importante hoy para los partidos políticos. Perfecto, bueno, muchas gracias, Antonella, buenísimo. Gracias a todos y a todas por participar de esta primera parte de partidos. Si les parece, pasamos a... Gonza, ¿podrías compartir de vuelta vos pantalla por esta parte? Y les quisiéramos movernos ahora por unos minutos a la parte de congresos y legislaturas en general, al poder legislativo y a la adaptación del poder legislativo en la pandemia y en la incorporación de tecnología. Ahora me voy a sacar un segundo la cámara en caso de que llegue a colapsar de vuelta mientras estoy presentando, pero ahora antes de hacer el enroque después la vuelvo a poner, si les parece. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Gracias. Perfecto. Bueno, a modo introductorio, un segundo, de la adaptación de los congresos. Como ya sabrán y se imaginarán después de todos estos meses, la pandemia del COVID planteó un gran dilema a los poderes legislativos, y esto fue en todo el mundo, ¿no? Fue un fenómeno que se dio a lo largo del planeta. El dilema era involucrarse en el proceso de toma de decisión, de definición de políticas públicas, como cuerpo colegiado, como Congreso, pero sin dejar de cumplir las condiciones de aislamiento que imponía la pandemia. Este cambio, que en principio parece ser un cambio de formas o de herramientas, ¿no? Ver cómo vamos a sesionar, si digitalmente, si remoto, si no, mixto, también puede implicar modificaciones sustantivas a la forma en la que los congresos cumplen sus funciones de representar y sus funciones de gobierno, y por lo tanto una modificación sustantiva a la relación con la ciudadanía también, que esto es un poco lo que más nos interesa desde CIPEC, como se imaginarán. Entonces, el trabajar a distancia supuso una transformación muy radical en estas instituciones que tienen tradiciones del siglo pasado y del siglo anterior, en donde gran parte de su legitimidad radica en la presencialidad, ¿no? En estar en el Congreso presente, debatiendo y generando política y cumpliendo su función de control y de representación de la ciudadanía. Entonces, todos los congresos que estuvimos evaluando a lo largo del 2020 tuvieron que superar este camino con desafíos normativos, técnicos y políticos, de acuerdo político, normativos con respecto a sus reglamentos y a la posibilidad o no de poder sesionar de una forma alternativa a la presencial. Entonces, lo que hicimos durante el 2020 fue ver la reacción de los parlamentos ante la pandemia. Analizamos 68 legislaturas del mundo, pero para no aburrirlos con los datos y también para avanzar un poco más rápido, les presentamos acá también el escenario latinoamericano en cuestión, un poco en línea con lo que hablábamos antes de los partidos políticos, en esta búsqueda que tuvimos de CIPEC de estudiar las adaptaciones de los poderes legislativos. Después de esta introducción en Latinoamérica, vamos a bajar en particular a la Cámara de Diputados Nacional de Argentina, como nuestro estudio de caso, y compartir algunos de los datos con ustedes sobre las adaptaciones que tuvieron lugar desde el año pasado. Así que la tabla que ven acá en pantalla finalmente es una buena imagen de la situación de América Latina para agosto del año pasado, creemos. Que esto es importante porque ya habían pasado varios meses
desde el estallido de la pandemia, y un tiempo prudencial para observar cómo se fueron adaptando las legislaturas nacionales a lo largo de la región. Para destacar solo 2 o 3 datos de esto, pueden ver que en casi todas las cuestiones, las 3 columnas muestran incorporación de herramientas tecnológicas para las reuniones en comisión, para las sesiones plenarias y para la posibilidad de votar. Y casi todas las legislaturas, salvo excepciones como República Dominicana, para el momento que relevamos estos datos, vemos que se utilizaron herramientas de trabajo remoto, ya sea para cualquiera de estas 3 aspectos que les decimos. Como dato, como algunos para destacar, les podemos decir que en la región, Brasil y Chile fueron de los primeros países en incorporar tecnología a nivel mundial. Esto fue en el mes de marzo del 2020, ni bien había iniciado la pandemia. Por ejemplo, en Chile se aprobó una reforma constitucional que establecía que en situaciones de excepcionalidad por motivos de salud pública y con el acuerdo de 2/3 de los miembros de cada cámara, se podía habilitar el funcionamiento del Congreso a través de medios tecnológicos. Entonces, tener un poco en cuenta que los desafíos a los que se enfrentaron las legislaturas fueron múltiples, y había pocos precedentes de esto, sobre todo en lo normativo, ¿no? ¿Qué permitían las reglas de sesionar de forma virtual o de sesionar de forma remota? Así que ahora, antes de bajar específicamente al Congreso de la Nación Argentina, en donde se aprobaron reuniones de comisión virtuales y las sesiones híbridas, como sabrán y han visto en los últimos 12 meses, ya un poquito más de 12 meses, me gustaría ahora darle pie a mi compañero Gonza para que presente en mayor profundidad estas particularidades del Congreso argentino. Gonza, si querés dejar de compartir, yo hago el cambio. Dale, Lo que te voy a pedir es que me avises cuando se vea, por favor. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí está. Gracias, Manu. Gracias a todos de nuevo y a todas por estar acá, y lo seguimos. Lo hacemos más rápido esta parte para tener un buen espacio de intervención de ustedes, que la verdad es que fue muy rico, muy interesante escucharlos, ¿no? Nosotros desde CIPEC tuvimos el privilegio y también el interesante labor de acompañar a la Cámara de Diputados en la elaboración de este proceso. Primero, lo que nosotros, del proceso digo, de adaptación del protocolo para su funcionamiento en pandemia. Primero, CIPEC, independientemente de este trabajo compartido, tenía su interés, y el programa de instituciones políticas al cual nosotros pertenecemos con Manu tenía su especial interés de entender cómo esto se iba a adaptar. Como todos tuvimos que adaptar nuestras dinámicas, y por ejemplo ahora nos permite estar acá conversando, y entonces en ese marco analizamos un poco todo lo que sucedió con el Congreso argentino, y más allá de que finalmente luego acompañamos también en la elaboración del protocolo, en relación a 4 principios que creíamos que tenían que garantizarse en el proceso de la incorporación de tecnología, ¿no? En primer lugar, todo lo que está vinculado a la legitimidad de los procesos, y en ese marco entonces es lo que ven, digamos, de la pantalla hacia la izquierda. Ahí tenemos como el caminito de todo lo que fue sucediendo en los primeros días, desde que nos tuvimos que guardar todos, y recordarán cómo fueron esos primeros días medio traumáticos, hasta el 13 de mayo de 2020, que fue la fecha en la que se aprobó el protocolo de actuación por resolución de la Cámara de Diputados, ¿sí? En ese marco, entonces, algo relevante para destacar es que justamente el proceso tuvo una alta legitimidad, si entendemos que de los 257 diputados que integran el recinto, 250 formaron, digamos, el protocolo fue aprobado de forma unánime, y 250 de los participantes que estuvieron en el recinto, de 248 votaron de forma afirmativa, y únicamente 2 votaron negativamente, ¿no? En segundo lugar, el segundo valor que ven justamente al lado y a la derecha de la legitimidad es la integridad, y es otra cuestión que tenía que atenderse para que el funcionamiento de la Cámara
respete un estándar y un valor fundamental justamente que es la seguridad del proceso legislativo, ¿no? Y en ese como gran concepto, lo que podemos destacar es que el proceso legislativo se pudo preservar a través de cuestiones tal vez más técnicas para quienes no tenemos como el expertise, pero que son como la utilización de la red virtual privada, y en particular se avanzó bastante en el gestor parlamentario documental, y dentro de esto, que es como digamos, como el sistema que les permitió operar a los legisladores, la utilización de la firma digital. ¿Sí? Y en este caso, lo más relevante que tenemos que pensar, o como el gran salto que se dio y que se potenció durante la pandemia, es que mientras que en 2019 solamente 4 legisladores contaban con la firma digital, hoy hay más de los 250 diputados, por no decir la totalidad, que tienen acceso a esta herramienta, ¿sí? Y esto les permite entonces de manera remota poder operar en relación a los expedientes, por ejemplo, ¿se entiende? Algo que no es menor y que es muy, muy, muy relevante, ¿sí? En tercer lugar, un eje que nos parecía interesante, que se tenía que respetar, es los criterios de usabilidad y de accesibilidad. Digamos, quienes integran la Cámara de Diputados de la Nación están elegidos ahí por un criterio democrático, que lo que significa es que son representantes de nosotros y que nosotros los elegimos por una serie de cuestiones, no necesariamente porque sepan, por ejemplo, utilizar la tecnología, ¿no? Y entonces en ese como en ese marco, lo que se buscaba es que este proceso que venía sucediendo no genere una limitación para un conjunto de legisladores en relación a otros. Y en ese marco entonces se elaboraron se desarrollaron encuentros de capacitación, más de 12, en los que participaron más de 240 legisladores y legisladoras, y 30 sobre el manejo del gestor parlamentario documental, ¿no? Ahí dejo un dato como tiro como un centro para cuando conversemos al final de la sesión. Como yo les decía, a todos no les afecta del mismo modo la utilización y la implementación de la tecnología en general, y en particular con esta cuestión vinculada al trabajo en el hogar, ¿no? Como a todos nos pasa, pasar a trabajar desde nuestros hogares implica algunos esfuerzos adicionales para determinados segmentos de la población, y en ese sentido entonces me gustaría que lo exploremos, y lo dejo ahí como medio abierto para que lo veamos más hacia adelante. En cuarto lugar, nos gustó y trabajamos queríamos observar la transparencia en las modificaciones que se fueron introduciendo, ¿no? Y en ese aspecto, lo que se trabajó fundamentalmente era entender que las sesiones debieran ser públicas, transmitidas en vivo, y que las grabaciones se encuentren disponibles, ¿no? También otro aspecto de la virtualidad es que todo esto pueda seguir sucediendo, ¿no? Y entonces era importante garantizar la transparencia. Y en quinto lugar, no tan vinculado con estos 4 valores, pero sí como el resultado de estos cuatro valores, era observar cómo se adaptaba en definitiva la política legislativa a esto, ¿no? Y en ese contexto, lo que queríamos ver era si las 3 funciones centrales de los poderes legislativos, que son legislar, controlar y representar, sucedían, ¿no? Y entonces ahí sí destacamos algunas cuestiones que se valoran positivamente, que básicamente lo que podemos pensar es que el vínculo de representación con la ciudadanía puede aumentarse o no, y también lo veremos más adelante a ver cuáles son las opiniones de ustedes, fundamentalmente porque, por ejemplo, como estamos hoy, digamos, tanto Manu como yo estamos desde Buenos Aires, y ustedes, tengo entendido, no sé si la totalidad de ustedes están en Neuquén, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se replica un comportamiento similar a lo que puede suceder en el Congreso, en donde fundamentalmente, más allá de la sesión como acto concreto, como saben, el proceso legislativo implica tratamiento de los proyectos en comisiones, y entonces en esas comisiones puede asistir cualquiera de nosotros en el caso de que seamos invitados, o incluso los legisladores, y no sé si lo tienen como tan claro, pero está bueno como para traerlo. En general, las reuniones de comisión suelen darse martes, miércoles y jueves, porque los lunes y los viernes son los días de viaje de los legisladores hacia sus territorios y hacia sus provincias. Y en ese sentido, entonces, contar con el lunes y con el viernes como días para conectarse, para poder funcionar las comisiones,
genera como mayor tiempo y mayor posibilidad entonces de vinculación. Hasta acá más o menos estamos, ¿se entiende? ¿Van bien? Bien. Sí, joya. Buenísimo. Bien, esta filmina que estamos viendo, utilizo el término filmina, lo que nos muestra es un poco las tres fuentes que nosotros utilizamos para analizar también lo que se hizo y para trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados. En primer lugar, entonces, miramos estos datos provistos por la Dirección de Modernización de las Cámaras, ¿sí? Que es un poco lo que yo les comentaba, que más de 240 legisladores recibieron capacitaciones, y que hubo más de 235 reuniones de comisión y más de 530 exposiciones de representantes y más de 170 exposiciones de funcionarios de gobierno, con más de 22 horas de ejercicios de simulación, ¿sí? En segundo lugar, un relevamiento de datos oficiales, que no tiene que ver con los datos que nosotros trabajamos en conjunto con la Cámara, sino datos que son públicos, y que ustedes pueden observar en la página web. Y ahí lo que vimos es que desde el inicio de las sesiones virtuales, desde al 28 de febrero a fin de febrero, o sea que sería el periodo legislativo 138, se realizaron 18 sesiones virtuales mixtas, ¿sí? Y se presentaron 1.787 proyectos de ley, 1.853 proyectos de resolución y 966 proyectos de declaración vía email. ¿Sí? Y como para que tengamos un parámetro, en el año 2019, si bien no es exactamente comparable, porque cada año tiene su particularidad, y por ejemplo el 2019 es un año de elecciones, en ese año, en el 2019, la Cámara de Diputados presentó 2.295 proyectos de ley, ¿no? Y en el año 2018, 2.800. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver es que entonces este sistema permitió que la Cámara siga operando y funcione. Y ahora vamos a profundizar sobre algunos datos más. Pero antes de eso, la tercera fuente, que es la que encuentran ustedes del centro de la pantalla hacia la derecha, tiene que ver con percepciones que recopilamos nosotros sobre las partes involucradas. ¿Sí? Desde CIPEC desarrollamos 2 encuestas que fueron administradas luego de la primera comisión virtual, reunión de comisión virtual, y luego de la primera sesión plenaria remota. ¿Sí? Y ahí lo que les queríamos consultar era, digamos, más allá de toda esta información que veníamos reuniendo, también obtener como esta experiencia, ¿no? Esta vivencia de parte de los legisladores, y ahí lo que vale destacar es un poco lo que está en pantalla, que el 77% cree que el mecanismo utilizado garantizó la integridad legislativa, ¿sí? Aspecto, como le decíamos, para nosotros importante, que se preserve el proceso. El 80% creía que, si bien obviamente como también dijo Manu, y valía para su intervención y también vale para esta, los diputados en este caso, o digamos los encuestados en su momento, pueden cambiar de opinión a lo largo del proceso, por lo menos hasta ese momento el 80% creía que las sesiones virtuales mantienen o mejoran la transparencia del proceso legislativo, ¿sí? Y el 55% cree que las sesiones virtuales mejoran o al menos no afectan la capacidad de expresarse respecto de las sesiones presenciales. ¿Sí? En ese aspecto, entonces, tal vez una conclusión más general es que la virtualidad permitió la asistencia desde cualquier lugar, y eso entonces tiene un correlato positivo sobre el presentismo. Entonces, la tasa de presentismo para las reuniones de comisión durante el 2020 fue del 83%. ¿Sí? Tal vez, como yo les decía, lo que permite poder conectarnos de manera remota es poder estar presente prácticamente en cualquier reunión de comisión, independientemente de que nosotros hayamos viajado a nuestros territorios, cosa que también es muy valiosa para la democracia porque tiene que ver con esto que hablábamos incluso en el intercambio con ustedes, de fortalecer el vínculo a quienes representamos, ¿no? Gonzalo, perdón, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? Sí, claro. No sé si lo dijiste ya y me lo perdí, pero más o menos qué porcentaje de presentismo había antes de la No, virtualidad. ahora vamos a avanzar. Ahora vamos a avanzar Ok. sobre eso. Perdón, Gracias. perdón. Sí, lo que sí podemos destacar es que, como te decía, o que destaqué hasta el momento, es que el 83% de presentismo en las reuniones de comisión. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces, y lo que tenemos acá es una percepción de los diputados, de las legisladoras y de las legisladoras sobre la integridad del proceso. ¿Sí? El 76%, que son los que están en la primera columna,
manifestó que el mecanismo garantizó la integridad legislativa, el 77%, que yo ya les mencionaba, así medio que lo spoileé en la slide anterior. ¿Sí? Y si seguimos, acá tenemos lo que me consultabas, el presentismo por periodo legislativo. ¿Sí? Lo que vemos, Candela, ¿no? ¿Me consultabas? Sí. Lo que vemos sí, es sí. que... Perfecto. Lo que vemos es que el presentismo, esto tiene que ver con el presentismo en las sesiones y no en las reuniones de comisión. ¿Sí? Lo que vemos, en términos generales, es que obviamente, si miramos contra el periodo legislativo anterior, se incrementa la cantidad de presentes, ¿sí? Y de hecho, de las 5 que estamos recopilando acá, es el que tiene la tasa de presentes más alta, y lo que se disminuye mucho, o lo que se incrementa, es la barrita la barrita negra, ¿la ven? Arriba, ese otros. Bueno, el otros lo que significa son los diputados que en general, digamos, que asistieron de forma remota, pero no se los consideró presentes por no estar registrados en la VPN. ¿Sí? El otros pueden ser un montón de cuestiones, pero fundamentalmente lo que contiene ese otros, lo que concentra ese valor de otros, es esto: los que asistieron de forma remota, pero se los consideró ausentes por no estar registrados en la VPN. ¿Sí? Y eso es interesante porque tal vez alguno ya lo está pensando, y si quieren después lo hablamos. Digamos, legislar es un proceso, o ser legislador es un proceso o una dinámica que implica un montón de cuestiones, no solamente sentarse y votar o participar en las comisiones, sino también hay mucho proceso de negociación y de vinculación con los demás representantes, ¿no? Lo que nosotros llamamos, y no está mal llamar, la rosca, ¿no? Y entonces la pregunta era cómo se rosquea, digamos, para ser un poco criollos, en este contexto de virtualidad. ¿Se puede? Sí, ¿no? Bueno, lo que se puede entender, digamos, no solamente la rosca, sino también el hecho de dar quórum. Digamos, en definitiva, lo que quiero decir es, de alguna manera u otra, se terminan adaptando y termina siempre sucediendo o encontrando como algún mecanismo para sostenerse este tipo de cuestiones, ¿no? Habrá que ver, y es una pregunta abierta, y veremos en el devenir de los próximos periodos ordinarios, y sobre todo con quienes digamos, se integren a partir de este año, digamos, post elecciones, y sea como el nuevo comportamiento, la nueva conformación de las cámaras, si logran adaptarse a la virtualidad, dado que los que se integren ahora y sean, digamos, nuevos, no van a conocerse con el resto de los legisladores previo a la pandemia. ¿Me explico? O sea, la gran mayoría de los legisladores se conocían, en el 2020 los agarró la pandemia y les sucedió lo que nos sucedió a todos, pero se conocían. Habrá que ver si con las posteriores integraciones de la Cámara sucede algo parecido. Lo que vemos es que hay mecanismos para seguir buscando estas negociaciones internas de los legisladores, como por ejemplo estar presente pero figurar como ausente, ¿no? Y este tipo de cuestiones que yo les mencionaba. ¿Se entendió más o menos hacia dónde iba? Bien. La siguiente... Sí. Gracias. La siguiente percepción, volvemos a las percepciones, dejamos lo anterior era un dato que obtuvimos nosotros. Esta percepción que obtuvimos de los legisladores tiene que ver con los efectos del proceso legislativo sobre la cooperación y la coordinación, que un poco es esto que yo les comentaba, pero preguntándoselo a los legisladores, ¿no? Y lo que dice la gran mayoría, lo ven ahí, es que no afecta el 39% de los legisladores perciben que no afecta a la cooperación, 14% cree que la favorece, y 34% sí creen que la empeora, digamos. Ahí hay un poco más no sé si diferencian la percepción, pero como en algún punto no hay una unanimidad, ¿no? Tenemos más de la mitad de los legisladores que creen que al menos no la afecta, y en definitiva, y algunos pocos que la favorece, pero también hay un buen número que creen que la empeora, ¿no? Entonces ahí es donde tal vez está, o encontramos uno de los dilemas, ¿sí? Estoy yendo un poco rápido porque me interesa también tener la conversación con ustedes, pero cualquier cosa, cualquier duda o pregunta me frenan. Si no, avanzamos.
creo que no tengo más datos, ¿no? No, perfecto. Bueno, esto en relación a un poco cómo lo hicieron, digamos, cómo nosotros acompañamos y qué datos fuimos obteniendo del proceso. Si les parece, hacemos como hicimos anteriormente, les damos acceso a un cuestionario Y y a yo se los partir de acabo de eso, pasar. buenísimo, gracias Manu, y a partir de eso entonces tenemos ahí una conversación más, pero un poco más en detalle en función de las respuestas que van teniendo. En términos de lo que nosotros presentamos, ¿alguna duda, alguna consulta? Yo quería hacer una pequeña intervención mientras completan el formulario y hasta que alguien Excelente. se pide la palabra. En este slide que les estamos mostrando, es interesante el no cambio que no afecte la cooperación y la coordinación, o sea, aquellos legisladores y legisladoras que respondieron que no afectaba la virtualidad en comparación a lo presencial, hace referencia a que se reproduzcan prácticas que se dan de forma presencial, independientemente de si son positivas o negativas. Quiere decir, el no cambio no tiene nada que ver con que si ellos lo perciben como que esto de la rosca que decía Gonza, por ejemplo, es positivo o negativo, sino que se mantienen. Y eso me parecía interesante porque en algunas de las entrevistas que llevamos a cabo con legisladores y con legisladoras para realizar este trabajo, hablaban de esto de que estaban conectados a la VPN en la sesión, en el recinto virtual que se llama, y al mismo tiempo tienen que tener a todos sus equipos en WhatsApp, en Skype, en otra computadora, en la computadora personal, como sosteniendo esta actividad de cooperación y coordinación que requiere y que significa la representación en el Congreso. Así que eso, a mí me parecía algo interesante para destacar, de que el no cambio no tiene que ver con que si lo perciben positivo o negativo, es ese tipo de actividades. Bueno, gracias Manu por la intervención, buenísima. Un poco acá les cuento una anécdota o una infidencia que no sé si está bien, pero estamos siendo grabados, pero yo me sumé en el proceso al equipo de CIPEC, con lo cual todas las intervenciones de Manu están buenísimas porque fue quien estuvo como más en el proceso entero, prácticamente desde que sucedió, ¿no? Y estuvo en el trabajo colaborativo y en el análisis prácticamente desde el principio. Para cerrar la parte de las anécdotas y de las incidencias, con Manu no nos conocemos presencialmente. Empezamos a trabajar juntos en pandemia, así que nos conocemos a través de la cámara, igual que con ustedes. Bueno, dicho esto, que no es muy relevante, pero sirve para llenar el espacio. Comparto los resultados a medida que Dale, van llegando. buenísimo. Avísenme si los ven, por favor. Ahí lo estamos viendo, buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces ¿me escuchan ahí? Si no. Sí, perfecto. Voy a compartir entonces algunas de las primeras respuestas, así damos lugar a lo que queda en los minutos de cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer, por favor, siempre muy bienvenido. En esta primera afirmación hablábamos sobre, le queríamos consultar sobre su nivel de acuerdo con esta afirmación, ¿no? De que las tareas de cuidado dentro de los hogares recaen principalmente sobre las mujeres. Por lo tanto, esta dinámica de trabajo remoto desde nuestra casa, que es algo que imagino que nos atraviesa a todos de alguna forma, la carga es mayor para las diputadas mujeres. A ver cuán de acuerdo estaban con esta afirmación. Y vemos ahí, la gran mayoría está o muy de acuerdo o algo de acuerdo, o sea, las dos posibilidades más altas, y hay algunas respuestas, dos respuestas no están ni de acuerdo ni de desacuerdo con esta afirmación, y el 13% casi está en desacuerdo. Gonzalo, ahí buenísimo. Antes de escucharlos a ustedes, que yo les había dicho que nosotros esta misma pregunta la habíamos hecho, una muy similar, la habíamos hecho a las percepciones de los legisladores, y es una que no mostramos porque queríamos ver un poco para no sesgar la conversación. Ahí el 60% de quienes respondieron la encuesta afirmó estar de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que la modalidad de trabajo remoto supone una carga mayor para las mujeres por el hecho de que se suman a las tareas de cuidado en los hogares, ¿no? De alguna manera se replica bastante a la percepción que tienen ustedes, incluso en términos de los porcentajes, ¿no? Ahora sí, tal vez está bueno escucharlos. ¿Por qué comentaron lo que comentaron?
Buenas noches. Mi Hola, nombre es buenas Camila. noches. ¿Qué tal? Yo puse que Camila. estaba algo de acuerdo en esto, porque hoy en día las mujeres que tienen un nivel adquisitivo, digamos, en que pueden pagar a alguien, generalmente se paga a alguien para que esté a cargo del cuidado de los chicos, pero quieras o no, siempre vas a estar. Si estás en casa, estás pendiente. Entonces como que es como que nunca dejas de cumplir esa función casi. En las vivencias que yo he tenido personales, no quiero generalizar tampoco. Gracias. Sí, está bueno un poco el comentario porque como bien decís, y también lo veíamos no solamente en esta pregunta puntual, sino también a lo largo de la presentación, en cada uno de los aspectos que fuimos tocando. La pandemia, digamos, pareciera como si tuviéramos que llevarnos una síntesis general, a alterar y acelerar o potenciar cuestiones previas y cuestiones que preexistían a la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, un montón de dinámicas se pueden haberse potenciado y pueden haber, digamos, incluso tomado otro carácter, ¿no? Y en ese aspecto, mientras que por un lado ganábamos, como yo les mostraba, esto de mayor tiempo de trabajo en comisiones y que la cuestión del acceso remoto federalice las comisiones también, porque no hay que venir a Buenos Aires a una comisión. Bueno, otras cuestiones pueden también verse, o puede haber otras limitaciones en otros aspectos, ¿no? Yo quería, algo que se me ocurrió cuando hablaba Camila, muchas gracias Camila, que es una variable central que mencionaste ahí, es el tema de lo socioeconómico, ¿no? Como el estatus socioeconómico o la posibilidad esa. Y esto también tiene que ver con el aspecto de equidad en el acceso que hablaba Gonza. Uno a priori esperaría que los representantes y las representantes en el Congreso tienen un suficiente nivel económico para poder tener garantizado eso que vos decís, pero cuando pensamos en la incorporación de tecnología en los procesos políticos en general, antes que hablábamos de los partidos, ahora de los congresos, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas, también está bueno estar atento a eso, ¿no? Que no es solamente la barrera de acceso por el género, por ejemplo, y lo que significa para hombres y para mujeres acceder a espacios de toma de decisión o a la participación en general, también la barrera económica y capaz que se relaciona un poco con esto de lo que hablaban antes de quienes quedan de lado o fuera de estos circuitos cuando cada vez hay más tecnología. Bueno, puede ser, por ejemplo, la gente mayor, también puede ser la gente con menores recursos económicos, así que me parece que es otra cosa importante, bueno, en esto el uso responsable de la tecnología que hablábamos al principio. Bien, vamos a la siguiente, entonces. Acá hubo unanimidad. Las 17 respuestas en el mismo sentido, y consideran que la incorporación de tecnología puede involucrar los mismos beneficios para la legislatura de Neuquén. El 100% considera que sí. Acá también los queremos escuchar un poquito sobre percepciones, vivencias. Acá están todos de acuerdo, así que el por qué y cómo lo ven. ¿Se mantiene entonces, esto llegó para quedarse, el trabajo virtual en la legislatura? ¿Y cómo es el caso de Neuquén? Yo creo que, bueno, de nuevo, el contexto de pandemia obligó a eso. Y bueno, es el camino que indudablemente tarde o temprano tenían que tomar, creo, todos los gobiernos. Así que como que la pandemia ayudó en cierto sentido a actualizarse sí o sí con estas plataformas. Y como decía una compañera, creo, en el chat, esto de ir a migrar a lo mixto para el día de mañana, creo que es el camino desde mi mirada, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, Yo de alguna manera... coincido. Sí, Perdón. perdón, no veo. Ahí está, Antonella, sí, dale nomás. No, yo con respecto a lo que decían recién, coincido en que sí, o sea, es súper positivo y que llegó para quedarse. Yo también cuestiono que tengamos que estar en una pandemia y que tengamos, o sea, que adecuarnos a estas herramientas, porque no nos queda otra de alguna forma, porque en teoría, o sea, la política tendría que
poder ser eficiente, o sea, digo, la política y tanto la legislatura, no pongo justo el ejemplo de la legislatura, pero digo, a nivel Estado, tendría que ser federal, tiene que ser todo transparente, a eso me refiero con cuestionarlo. Sí me parece que es súper positivo, y por ejemplo lo ves en el caso de acá de la legislatura de Neuquén, que por ahí sí o sí tienen que estar los legisladores, creo que es a menos que sea por una licencia o algún problema, pueden estar remoto, pero o sea, me parece súper positivo y acá por lo menos lo veo que pasa y que funciona o sea, perfectamente, pero sí me parece que es como cuestionable esto, que tengamos que haber pasado una pandemia para que nos podamos amoldar a la tecnología y que todo sea transparente. No sé si me explico. Sí, está claro, está bueno, digamos, de alguna manera tu punto tiene que ver con, tuvo que llegar este como imponderable tan extremo que nos obligó a encerrarnos para que se analicen estas cuestiones. Sí, es un punto interesante, digamos, una mirada súper válida. De alguna manera nosotros, a nivel personal, esto no sé si es la opinión, digamos, de Manu, por ejemplo, y de la institución en general, creo que de alguna manera sigue siendo, digamos, independientemente de la crítica tuya, que la comparto de alguna manera, también hay una cuestión de, bueno, poder o aprovechar las lecciones aprendidas y en ese aspecto entonces trabajar en profundizar en estas cuestiones y ojalá que sea, digamos, que lo bueno dentro de tanto cuestión negativa que trajo la pandemia podamos como mantenerlo e incluso potenciarlo, ¿no? Yo iba a decir justamente eso, que ojalá que más allá de la situación que estamos viviendo todos, que se pueda aprender de esto muchas cosas, justamente a lo que vos te referís, que no nos quedemos con que, bueno, pasó la pandemia, va a seguir la vida, porque lamentablemente no va a ser así, ya lo tenemos que grabar que no va a ser así, y que bueno, y que esto de la virtualidad favorece mucho en todos los sentidos. Pero sí, ojalá que aprendamos muchas cosas de esto y que queden para nosotros. Bueno, ahí de eso nos lleva justo, parece que lo hubieras visto antes la presentación, Ailén, a la tercera pregunta, que es si creemos que deben conservarse estas herramientas, y ahí hay como dos, digamos, las respuestas de ustedes se dividieron en dos, y prácticamente el 70%, ahí, a ver, claro, porque creo que se podía responder más de, si no, no me dan los números, ¿no? Se podía responder más de una alternativa. La gran mayoría, o la opción como con más respuestas, tuvo que solamente para algunas actividades, y el resto sin restricciones. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión final sobre esto? ¿Algo para decirnos? Yo que voté las dos, por eso no te dieron los números. Gracias, Francisco. No estaba bien, no tengo muy seguro, o sea, algo como decía, para mí mirada es medio mixto, que hay que ir construyéndolo entre todos y todas, y nada, no hay como algo, no lo tengo muy definido quizás. Bueno, un poco, ¿alguien más? Perdón, yo me gusta responder, pero está bueno escucharlos a ustedes. Yo quería consultar Sí. esto que dijeron de la VPN, que le saltaba ausente a algunos diputados. Si tiene algo que ver con lo que pasó esta semana con los fiscales que tuvieron, creo que hay un problema en el Ministerio, o sea, donde están los fiscales, que saltó un problema de que hay fiscales que trabajan desde Estados Unidos sin pedirse, o sea, se fueron a Estados Unidos y no se pidieron licencia. Sí. Y como que, porque justo hubo una caída del sistema y saltó todo un error por atrás, todo eso. No sé si tiene algo que ver con lo de la VPN también, porque es como que... No, acá la diferencia es que era una estrategia genuina de alguna manera de los diputados y las diputadas para estar presente, pero a la vez no estar presente para que el sistema los cuente, ¿se entiende? Entonces era como un mecanismo, como cuando los diputados de alguna manera
están presentes en el Congreso, pero deciden no bajar al recinto, por ejemplo. Claro, que no se sientan en el... Exactamente. Para dar quórum, claro, ahora entendí. Claro, gracias. Y también, perdón, el hecho de que como la herramienta de VPN, de la red virtual que se necesita, falla a veces y puede fallar, digo, no solamente como un uso estratégico, como dice Gonza, sino que lo que mostrábamos en ese cuadro de barras, es que la categoría otros, que antes era solamente renuncias de diputados sin estar efectivizadas, por ejemplo, este año, en este periodo legislativo, aumentó un montón y no incluía, es como la introducción de tecnología cambió sustancialmente la forma del presentismo, como una estrategia, o también porque se incorporan nuevas problemáticas como esto. Por ejemplo, había diputados que en algunas regiones del país tenían muchísimas más dificultades, que también tiene que ver con el acceso a conectarse a la red VPN, ¿no? Entonces, no solamente como una herramienta estratégica, sino también el mero hecho de que la introducción de una nueva herramienta, que es la VPN, y la necesidad de estar conectado a ella, cambió la forma en la que se consideraba el presentismo sustancialmente, ¿no? Aumentó esa categoría de otros mucho más que lo que veíamos antes. Y no sabía no había escuchado eso del Ministerio Público Fiscal o de los fiscales, pero entiendo la red VPN se utiliza en un montón de estos procesos para garantizar la seguridad de los datos y demás, así que sí, que esa es mi intervención. Perdón, Gonza, que te interrumpí, me parece. No, excelente, buenísimo. Tal vez ahí, para consultarle sobre digamos, a quienes decían como que sí, pero no tanto, ¿no? Había dos grandes grupos de respuesta, como el sí pleno y el sí, pero no tan sí. Alguno de ellos, digamos, que exponga, estaría bueno que quien tenga ganas de abrir el micrófono y contarnos si cree digamos, que tiene que persistir entonces esta presencialidad y de qué manera la combinación entre presencialidad y virtualidad puede hacer que el ejercicio del legislativo sea como más pleno. Hoy están todos tranquilos, se ve que el frío los tiene como apagaditos. Ya llegamos a la hora, a las 8:30. No, igual muchas intervenciones, la verdad que estuvo bueno. Sí, un poco, bien. Para ir cerrando entonces, un poco lo que me pregunto y me respondo, para ir cerrando la reflexión sobre este último punto, nosotros algunas de las conclusiones que pensábamos sobre cómo profundizar la modernización del trabajo legislativo tenían que ver, ¿no?, con avanzar en una reforma del reglamento para que, digamos, se establezca de forma clara las circunstancias que habiliten el trabajo remoto, por un lado, y tal vez más vinculado a esto, que yo les decía antes, integrar el recinto de manera virtual con el presencial, ¿no? Como les debe pasar a ustedes también, ya deben haber tenido alguna reunión de trabajo o con amigos o de las que solemos tener, en donde algunos pueden estar presentes y otros tienen que estar virtuales. Bueno, tal vez una de las lecciones aprendidas del funcionamiento de la Cámara es que ahí hay que profundizar en garantizar la integridad en este tipo de estructuras híbridas, cuando algunos legislan desde la casa, digamos, y otros legislan desde el Congreso. Sobre la accesibilidad, entonces, pensar que las reformas, como veíamos y como ustedes también lo pudieron percibir, no afecten a ningún grupo y limiten el accionar de ningún grupo de la sociedad en particular. Nosotros hacíamos la mención a las mujeres, pero después Manu, como bien mencionaba, también puede haber otros grupos dentro de la sociedad que puedan verse afectados. Y obviamente, como para cerrar, mantener lo bueno, como por ahí decía Ailén en su momento, mantener lo bueno que la virtualidad nos trajo, ¿no? Y esta cuestión de poder federalizar las comisiones, o poder garantizar que, por ejemplo, los lunes y los viernes haya más actividad legislativa de las comisiones, puede ser un punto como interesante, ¿no? Así que eso como en términos generales, y acá cortamos con nuestra exposición.
Creo que salió súper interesante, súper valiosos los aportes de todos. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión final sobre esto, si no, de nuestra parte estamos y les agradecemos muchísimo por el tiempo, la paciencia y las preguntas y el intercambio sobre todo. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. La verdad que súper interesante todo lo que nos compartieron. Yo ahí compartí en el grupo los links que nos fueron compartiendo en el chat, los copié en el grupo de WhatsApp, así todos tienen acceso. Y bueno, no sé si alguien tiene algo más para aportar, para contar, preguntar. Yo quería solo, a ver, de acuerdo con lo que dijo Gonzalo, me parece que vamos camino hacia un funcionamiento de muchísimas cosas mixtos. Yo que soy profesor, no sé, a ver, como joven voy a decir, porque tengo 27 años, hay gente mayor que no entiende capaz, o no quiere entender, o no quiere que se dé una educación mixta, pero es a lo que vamos, y me parece que es lo mismo para los legisladores, tanto nacionales como provinciales, y hasta como municipales, que tienen que entender que vamos hacia eso. Yo recuerdo reuniones de comisiones, por ejemplo, me acuerdo de la ley del aborto, creo que fue la del 2018, cuando se discutió primero, que se gritaban algunos diputados. Y yo creo que eso no pasa ahora con la virtualidad. Por suerte se puede hasta silenciar el micrófono si se ve que se pasa de la raya. Bueno, creo que todos recordamos lo del diputeta. Hubo algunas cosas que han pasado, pero yo creo que, por ejemplo, lo he hablado con algunos compañeros de la escuela, que mejoramos muchísimo en el tema de la virtualidad. O sea, en un año aprendimos un montón de cosas, van a seguir pasando cosas, obviamente. Yo espero que esto de los diputados que han tenido algunos han insultado así en el Congreso, pero porque no se dieron cuenta que tenían el micrófono abierto y eso, pero me parece que nos tenemos que poner y meter en la cabeza que es algo que llegó para quedarse, y me parecería re valioso que sea, sobre todo en las reuniones de comisión. No lo veo tan factible en las sesiones, no lo veo muy factible por esto de la rosca, del quórum, y eso es como medio, me parece que va a ser difícil de sacar ese arraigo que hay en las cámaras de diputados y de senadores, pero en las reuniones de comisiones me parece recontra importante que se mantenga, sobre todo. Yo quiero agregar a lo que estaban diciendo, que sí, súper coincido con todo, pero también me parece que, digo, si planteamos como esta cuestión mixta y el tema del avance de la tecnología, también que los mismos legisladores puedan, creo que ya igual todos tomaron conciencia de que la tecnología y todo esto llegó para quedarse, claramente, pero que nos demos cuenta, bueno, acá hay en este Zoom hay gente de todas las localidades de la provincia, y creo que hay muchas personas que no pudieron acceder porque quizás internet no les funcionaba, y me parece que esto está bueno, que nosotros y los legisladores puedan ver que no todos tienen el mismo acceso a la tecnología, y que se pueda como darle un impulso mayor a esto para que todos tengamos el mismo acceso, y nada, me parece que eso es como para agregar. Y la clase espectacular, me re gustó, estuvo muy buena. Bueno, muchas gracias. Gracias, Santo. Sí, la verdad que acá queda de manifiesto el tema sobre todo de la conectividad, ¿no? En un programa como este que abarca toda la provincia y llegamos a lugares súper remotos, todavía nos falta un montón, que bueno, no lo teníamos pensado, no lo teníamos previsto, y como Estado, ¿no? Y ver plantearlo como una prioridad, porque de hecho acá nos pasa en el grupo de jóvenes líderes, chicos que hacen malabares para conectarse, y bueno, nada, esperemos que para el año que viene esto ya sea algo común y que funcione a la perfección. Así que, bueno, Manuel, Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a ver en algún otro momento. Un placer. Y bueno,
tenemos planteado el próximo módulo en el mes de agosto, presencial. Veremos si el contexto lo permite. Están todos rezando, porque tuvimos un primer encuentro que lo hicimos presencial y fue muy lindo. Entonces, bueno, queremos que se repita. Así que están invitados a venir cuando quieran, chicos. Gonzalo. Ojalá que sí. Bueno, estaremos en contacto. Bueno, los liberamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. por todo. Bueno, Gracias a chicos, todos. Gracias. gracias por estar. Y bueno, seguimos en contacto por el grupito, ¿sí? Alguno que se haya salido del grupo de WhatsApp o no me escribe por privado y seguimos por privado el contacto. Yo igual me escribo con todos por privado, pero lo digo por si no se enteran de algo. Así que bueno, Juanita, gracias, Pedrito, siempre ahí firme. Gracias. Gracias por... Gracias, María Laura. Bueno, nos vemos en agosto, Bueno. Sala. Gracias a todos y a todas. Nos vemos, que estén bien. Buenas noches, muchas gracias. Chau, chau. Cuídense.